Pensamiento del día sábado 8 de marzo. Confortar a los temerosos. Decidimos hacer de Dios el ideal de nuestra vida, un Dios que en medio de la guerra, fruto del odio, se nos manifestaba por lo que es, amor. Leíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, ¿dónde está el prójimo? Estaba allí, a nuestro lado. Era aquella viejecita que llegaba al refugio a duras penas, arrastrándose. Había que amarla como a uno mismo, o sea, ayudarla cada vez, sosteniéndola. El prójimo estaba en aquellos 5 niños asustados junto a su madre. Había que llevarlos en brazos hasta su casa. El prójimo estaba allí, en aquel enfermo inmovilizado en casa, sin posibilidad de resguardarse, que necesitaba asistencia. Había que ir a verlo y procurarle medicinas. Leíamos, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Chiara Lubich, La Doctrina Espiritual, editorial Ciudad Nueva. Palabra de vida, marzo de 2025. ¿Cómo es que miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.